Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Hemos visto cómo Jesús da un par de ánimo o un par de motivos de ánimo a sus discípulos en vista de que Él iba a ser sacrificado en unos días, o mejor dicho, el siguiente día que Él está hablando estas palabras. Y vimos en primer lugar que hasta este punto el Señor ha dado primeramente ánimo a sus discípulos por el regreso, que Él iba a regresar por ellos. Ahí en el versículo 3 vimos que Él fue a preparar lugar para luego regresar por sus discípulos. Luego estuvimos viendo cómo también es un ánimo para ellos y para nosotros que conocemos al Padre a través de el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo tenemos los cristianos un entendimiento verdadero de quién es Dios a través de la persona de Jesús. En el siguiente pasaje que vamos a estudiar hoy, vemos que Jesús va a animar a los discípulos afirmando que si confían en Él, podrán hacer las obras que Él hizo y aún obras mayores. Los discípulos pudieron haberse o iban a ser tentados a desanimarse al ver que aquel que había estado haciendo obras tan poderosas iba a morir. Ustedes recuerdan una historia en Marcos 9, cómo un padre de familia llevó a su hijo a Jesús y los discípulos no pudieron sacar el demonio de este muchacho. Y entonces tuvieron que esperar que Jesús descendiera del monte donde se transfiguró para que pudiera echar fuera esos demonios. Así que la misión que Cristo dejaría a sus discípulos podría haberlos intimidado. Pero Jesús va a darles ánimo acá y les va a decir, ustedes van a poder hacer las obras que yo he hecho y aún mayores que esta. Sin embargo, Jesús primeramente va a exhortarles que es necesario que deben creer en Él. Es necesario que debían creer en Él para poder hacer la obra de Dios. Y esto es el tema de esta sección. Jesús va a dar ánimo a sus discípulos para hacer la obra de Dios. No tenían que estar preocupados de qué iba a pasar con la obra de Dios. Ellos iban a recibir ese poder para avanzar la obra de Dios. Y esta es la verdad que Jesús va a presentar aquí a los discípulos. ¿Por qué deben creer en Él? En los versículos 8 al 11. ¿Por qué deben creer en Jesús? Bueno, vamos a leer primeramente esa sección, Juan 14, 8 al 11. Noten que Jesús acaba de decirle a los discípulos en el versículo 7 que desde ahora conocen al Padre y desde ahora le han visto. Y en el versículo 8 es impresionante la expresión de duda de Felipe. Dice Felipe, versículo 8, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ante ello Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús, al igual que nosotros, creo, nos quedamos impresionados de que estos discípulos han visto a Dios hecho hombre hacer tantas maravillas y todavía no han entendido la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que viendo a Jesús es como estar viendo al Padre. Y así Jesús está reafirmando ese versículo 7. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero noten la siguiente sección del pasaje, versículo 10. Les hace otra pregunta el Señor, y la tengo marcada allí. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, un
una exhortación. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Noten esa pregunta que Jesús hizo a Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Felipe? ¿No crees que yo y el Padre uno somos? ¿No crees esa verdad? Y Jesús en su misericordia le va a dar argumentos en ese pasaje para que comprenda esa realidad, que Él es en el Padre y el Padre en Jesús, que el Padre y Él uno son. Y le va a dar dos argumentos, y los tengo allí para ustedes en color azul. Dos argumentos o dos maneras en las cuales Jesús testificó que el Padre estaba en Él y Él en el Padre es por sus palabras. Jesús dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras de Jesús daban testimonio de que Él venía de Dios, de que Él y el Padre uno son. Si ustedes notan allí, vemos que Jesús con esta pregunta le dio argumentos a Felipe de que debían creer que Jesús está en el Padre y el Padre en Él, y que debían creer en Él por estas palabras. En Juan 10:30 recordamos ese pasaje maravilloso cuando Jesús declara, yo y el Padre uno somos. Ellos debían creer en Jesús, mis hermanos, primeramente, porque las palabras de Jesús son las palabras mismas del Padre, y porque las obras que Jesús hacía eran hechas por el Padre, como dice el versículo 11. Veamos primeramente esa verdad, para que también nosotros absorbamos la realidad de que las palabras de Jesús eran las mismas palabras de Dios. Y es maravilloso, hermanos. Espero que ustedes y yo podamos asombrarnos de esta realidad. Noten, Jesús en San Juan 7:14 declaró esta verdad, que sus palabras, todo el mensaje que Él traía, eran las mismas palabras de Dios. Notemos ese pasaje, San Juan 7:14. Pueden ir conmigo allí y contemplar la realidad de que las palabras de Jesús son las mismas palabras de Dios. San Juan 7, versículo 14, dice el texto bíblico allí, este es Jesús en una fiesta de los judíos, enseñando en el templo. Dice el versículo 14, San Juan 7, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Noten el 15. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, noten esa frase maravillosa de la humildad de Cristo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y es maravilloso, mis hermanos, ver esa frase. Por eso las palabras de cuando Jesús hablaba en esas frases tan cortas, pero tan poderosas, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no vino a hablar de sí mismo, vino a exaltar al Padre. Y con ello nos deja un gran ejemplo de qué es lo que nosotros debemos buscar con nuestro hablar, con nuestro actuar. Enseñar la doctrina, la enseñanza del Padre mismo. Y por eso es que Jesús está en Juan 14 diciendo, mira, ¿no han escuchado mis palabras? ¿No han entendido que mis palabras vienen directamente de Dios, el Dios verdadero? Incluso, mis hermanos, la misma gente que no estaba acompañando a Jesús
sino que solamente eran como espectadores, se asombraban. Los mismos enemigos de Jesús se asombraban. Noten un poquito adelante en ese mismo capítulo, San Juan 7:32. Los fariseos mandaron alguaciles a prender a Jesús. San Juan 7, versículo 32. Dice allí, en ese mismo contexto de esa fiesta donde estaba Jesús, los fariseos, dice versículo 32, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Lo impresionante es esto. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, noten, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién antes de Cristo había dicho que las palabras que él hablaba eran las mismas palabras de Dios, que él venía directamente de Dios, que él era el Hijo de Dios? Bueno, ninguno. Y quienes lo habían hablado eran impostores. Pero estos hombres, estos alguaciles reconocieron, mira, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo creo que al pensar en el impacto de las palabras, de la enseñanza de Jesús en nuestros corazones, nosotros nos unimos a estos alguaciles, ¿cierto? Nunca un hombre en la historia ha hablado como Jesucristo ha hablado. Nunca las palabras de un hombre han tenido poder para transformar el corazón como las palabras de Cristo. Y creo que es una realidad en nosotros, y en verdad nosotros hemos creído en Cristo, que son las palabras de Cristo las que transforman nuestros corazones. Es en San Juan 10, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque oímos la voz del pastor, oímos la voz de Cristo. Y es maravilloso que esas palabras son un testimonio para entender que Jesús es Dios mismo. Pero los discípulos no lo habían entendido, mis hermanos. Así que Jesús tiene que decirles, ahí en San Juan 14 de nuevo, versículo número 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, si no me crees por lo que yo digo, que ya de por sí es una gran prueba, créeme por mis obras. Y eso es lo que vamos a ver acá. Las obras de Jesús, las que él hacía, eran hechas por el mismo Padre. Jesús dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y aquí nos es necesario y bueno recordar el testimonio del hombre ciego. ¿Recuerdan que vimos ese pasaje y tuve la oportunidad de enseñarlo? San Juan 9:29. Cuando este hombre estaba cerca de conocer a Cristo como su Salvador, primero entendió que era un hombre que temía al Señor. Y vean lo que dice en San Juan 9:29. Los fariseos ven el milagro de Jesús como una farsa. En San Juan 9:29, recuerdan, este hombre nació ciego y Jesús le ha dado la vista. Y dicen los fariseos, nosotros, versículo 29, San Juan 9, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, noten, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre entendió lo que los discípulos de Cristo, después de 3 años y medio, no habían podido absorber o entender. Que Cristo venía directamente de Dios.
Qué maravilloso es que tenemos un fundamento firme en las palabras de Cristo y en la obra de Cristo para entender que Jesucristo es Dios mismo, el Hijo de Dios que vino a salvar a aquellos que estábamos perdidos en nuestros pecados y que quiere salvar a aquellos que están perdidos. Y eso es lo que Jesús está haciendo ahí en San Juan 14, diciéndoles: vean mis palabras, vean mis obras, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, que yo y el Padre uno somos. Dicho lo anterior, mis hermanos, enfatizando esta verdad de que Jesús es en el Padre es en él, que la evidencia son las palabras y las obras de Jesús. Jesús entonces les exhortó, noten, San Juan 14, versículo 11. Dice allí: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Notan, ahí encerré o marqué esas dos palabras: creedme, creedme. Jesús les da un mandamiento: créanme. Ya tienen la evidencia de que mis palabras y mis obras testifican que yo soy el Hijo de Dios. Les exhortó a creer sus palabras, de otra manera les exhortó a creer por las obras. Mis hermanos, y aquí concluimos que las obras poderosas de Jesús eran el testimonio de Dios para validar la verdad de que Jesús y el Padre son uno y por tanto solo en Cristo hay salvación. ¿Por qué es que no hay otro camino al Padre? Porque Jesús es aquel que es el Hijo de Dios, Dios mismo, que vino al mundo, se hizo hombre para proclamar salvación por medio de la fe en él. Entonces, aquí llega el punto donde Jesús quiere darles ánimo a sus discípulos, afirmando que si confiaban en él, si creen estas verdades, podrían hacer las mismas obras que él hizo y aún mayores. Noten versículo 12 al 14, esta verdad maravillosa que Jesús, esta promesa maravillosa que Jesús da a sus discípulos. Versículo 12, después de afirmarlos: miren mis palabras, miren mis obras. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Noten allí que Jesús primero dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aquí creo que es importante entender el pasaje en su contexto. Esta promesa es dada a los discípulos, a los apóstoles, allí en este pasaje. Y Jesús cumplió esta promesa a sus apóstoles, mis hermanos. Podemos ver eso en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos es un testimonio de cómo Jesús cumplió esta promesa. Todas las maravillas, mis hermanos, ustedes pueden ver cómo Pedro y Juan comienzan en el libro de los Hechos levantando a un cojo. Pedro comienza predicando un sermón donde 3,000 personas se convierten. Luego empiezan a predicar soportando la persecución, el encarcelamiento. Luego se ve a Pedro haciendo sanidades, de manera que levantó incluso a una hermana, a una persona que murió. Jesús cumplió esta promesa a sus discípulos. Y yo creo que esto es importante acá, porque no podemos pretender nosotros tomar esa promesa para nosotros y querer nosotros empezar a hacer el tipo de obras que Jesús hacía. El hecho que Jesús iría a estar con el Padre, mis hermanos, era un beneficio, ya que él sería el mediador de los apóstoles ante el Padre y podrían ellos hacer las obras para que avanzara el evangelio. Todas estas maravillas tenían un propósito de autenticar que el mensaje de los apóstoles
era el mensaje de Dios, asegurar que ellos no eran impostores. Es decir, las obras no tenían el propósito de ser permanentes, porque no son un fin. El levantar un muerto, el sanar una enfermedad, como los apóstoles lo hacían, no era un fin en sí mismo, era un medio para que la gente creyera el mensaje de Dios era verdadero, que ellos tenían el mensaje de Dios. Hoy en día ya tenemos ese mensaje en la Escritura, por lo cual estas obras, mis hermanos, no son necesarias para creer en el Evangelio de Jesús. El mundo debe creer por el testimonio de la Escritura. Y es maravilloso entonces cómo Jesús hace esta promesa. Y podemos pensar un poco, para estos discípulos, escuchar estas palabras. Vamos a hacer las obras que Jesús hace. Bueno, todas las obras que ya mencionamos, y aún mayores, dice Jesús. Cuando Jesús predicó, vemos que mucha gente le seguía, pero no era gente que genuinamente había creído en el Señor. Pero en cambio, cuando los discípulos predicaron y Jesús, usando su Espíritu Santo para convencer a la gente, miles se convirtieron a Cristo. Esas obras eran mayores que las que Jesús mismo había hecho, no porque los discípulos tenían algo bueno, pero porque Cristo estaba ya a la derecha del trono de Dios, intercediendo para avanzar esas promesas. Sin embargo, hermanos, el pasaje tiene aplicaciones para nosotros. Los creyentes tenemos el mandato de avanzar la obra de Dios en el mundo, al igual que los discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y he aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta labor, esta obra, al igual que los discípulos, no la tenemos o no la vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino dependiendo en Jesús, dependiendo de Jesús. Y quiero traer esa aplicación a nuestras vidas hoy. Si queremos, hermanos, verdaderamente avanzar la obra de Dios en el mundo, es decir, proclamar el Evangelio, que la gente crea, pero aún, hermanos, si queremos que Dios siga obrando, transformando nuestras vidas, debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Debemos pedir de Dios que Él haga esas obras a través de nosotros. Y cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús, no solamente se trata de una fórmula al final de la oración, de decir, pedir todo, ¿verdad? Y concluir en el nombre de Jesús, solamente así sin pensarlo. No, en la autoridad de Jesús, confiando que en verdad Jesús puede hacer esas obras. Noten ese versículo 14 que dice el Señor allí, San Juan 7:14. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? 13 y 14, por favor. San Juan 14, 13 y 14. San Juan 14, 13 y 14. Leámoslo juntos. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cristo lo hará. Esa es una preguntita que está en su librito. ¿Quién hará las obras? El Señor Jesucristo, nuestro Señor. Si queremos avanzar la obra de Dios en el mundo, debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, confiando que Jesús va a responder esas oraciones. Y quiero decir que es importante tener cuidado de no sacar esos dos versículos del contexto donde está. Cristo nos motiva a pedir para glorificar a Dios. Cristo nos está exhortando acá a que nosotros pidamos que la obra de Dios avance. No nos está motivando a pedir cosas egoístas o que pidamos al Padre cualquier cosa que se nos antoje, aun cuando es pecaminosa, ni mucho menos nos está garantizando que Dios va a contestar oraciones egoístas de nosotros.
Es importante orar por nuestras necesidades y debemos hacerlo, pero el contexto acá, mis hermanos, es pedir que la obra de Dios avance en nosotros y a través de nosotros para que el mundo conozca al Padre. Y Cristo garantiza, mis hermanos, yo lo haré. De igual manera, nosotros debemos estar haciendo la obra de Dios, orando a Él, que Él obre, sea glorificado a través de nosotros. Una verdad que uno de los hermanos acá el otro día comentaba y me agradó mucho cómo él ha entendido el evangelio y el caminar con el Señor. Dice este hermano acá en la iglesia, cuando uno se convierte a Cristo, uno ya no quiere vivir para uno quiere vivir para la gloria de Dios. Y todo lo que ora, todo lo que hace, todo lo que piensa, quiere orientarlo en ese propósito, para la gloria del Señor. Y eso es lo que anhelamos, mis hermanos. Romanos 3 dice que por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando estamos en pecado no nos interesa a Dios, no queremos ver que Dios sea glorificado. Pero en cambio, cuando creemos en Cristo, queremos que Dios sea conocido, que Dios sea manifestado a través de nosotros. Y entonces nosotros debemos, dice el Señor Jesucristo, pedir al Señor que Él avance esa obra a través de nosotros. Tenemos la garantía de que Jesús hará todo lo que pidamos al Padre en su nombre, que sea todo lo que sea para glorificar a Dios. Pensemos entonces, mis hermanos, en nuestros motivos de oración esta mañana. Examinemos esos motivos para tener peticiones que glorifiquen a Dios. La pregunta para nosotros es hoy, ¿qué nos motiva a orar? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es esa motivación detrás de nuestra oración? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es que Dios sea conocido por otros? ¿Es que Dios muestre su gloria a través de nosotros? ¿A través de una vida transformada? ¿Es nuestro gozo ver cómo nuestro Salvador es exaltado, es conocido por otros? ¿Qué nos motiva a orar? ¿Estamos orando para que Dios haga su obra en nosotros y en el mundo? ¿Estamos nosotros pidiendo, Señor, haga esta obra para que la gente conozca que usted únicamente es Dios? ¿O son más nuestras peticiones egoístas de, Señor, no solamente mis necesidades, pero Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, y nada que ver con la gloria de Dios? Y justamente dice Santiago, ¿verdad? Pedís y pedís mal para vuestros deleites. Y gracias a Dios que no nos escuchan esas oraciones, ¿verdad? Porque ¿qué sería si Dios contestara oraciones egoístas nuestras? Pero debemos examinar, mis hermanos, esa parte. ¿De qué manera, mis hermanos, nuestras peticiones le gloria a Dios? ¿De qué manera? Si estamos orando por ciertos motivos, ¿de qué manera le traen gloria a Él? Creo que esas preguntas son un buen filtro para nosotros decir, en estas peticiones estoy mal, en estas debo continuar perseverando. Si estas peticiones que nosotros estamos elevando al Señor, si son para la gloria de Dios, debemos orar y esperar que Jesús, como Él dice, yo lo haré, Jesús lo hará en su tiempo para la gloria de Dios el Padre. Y hay una verdad ahí, mis hermanos, que la gloria de Dios, cuando Dios es glorificado en nuestra vida, hay bendición para nosotros, porque Dios se glorifica en bendecirnos. Él manifiesta su mano bondadosa. Y el apóstol Juan no solo afirma esto acá, pero noten allí en primera de Juan 5:13 cómo él vuelve a enfatizar esta verdad de que lo que pidamos en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, va a ser hecho por Jesús. Primera de Juan 5, versículo 13, mis hermanos. Primera de Juan 5, versículo 13.
Juan dice a los discípulos que le escuchan, que leen su carta, estas cosas os he escrito a vosotros, noten, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta es exclusiva, esta promesa que Él va a dar es exclusiva. ¿De quién? De los creyentes, de aquellos que han confiado en Cristo. ¿Para qué? Dice, les ha escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué promesa hay para los creyentes? Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y no está hablando ahí de oír solamente de que oyó el Señor y ya. No, está hablando de oír y que Él responde esas peticiones. Él va a dar esas peticiones. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué verdad más maravillosa! Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Creo que es buen momento para que reflexionemos. ¿Son nuestras peticiones según su voluntad? Y alguien podría decir, pero ¿por qué Dios solo quiere cumplir su propia voluntad? Puede decir alguien. ¿Por qué no la mía? Bueno, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Efesios 3:20, leímos ese pasaje, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Debemos, hermanos, cuidarnos de ese pensamiento en nuestro corazón de que nuestra voluntad es mejor. Como a veces en algún caso en el libro de Job vemos que Job dice, hágame justicia, Señor, no es justo lo que yo estoy padeciendo. Dios viene y dice, Job, usted no sabe nada. Mi voluntad sí es perfecta, buena, agradable. Y nosotros debemos orar al Señor que nos encamine a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él. María es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel le da la noticia de que va a nacer por medio de ella el Salvador del mundo, ella dice, hágase en su sierva como el Señor quiere. Dios ama esa actitud y Dios bendice a los humildes, a aquellos que nos humillamos delante de la voluntad de Dios. Dice el Señor en 1 de Pedro que esa actitud de las mujeres mansas y humildes es buena y agradable delante de Dios. Y eso es lo que aquí el Señor nos está diciendo. Pidan conforme a mi voluntad y yo lo haré. De nuevo enfatizar, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Jesucristo garantiza, yo oigo esas peticiones. Yo cumpliré. En mi tiempo cumpliré. Y esa es la enseñanza en el pasaje, mis hermanos. Y debemos tener ánimo de hacer la obra de Dios. Cuando vamos al mundo y vemos gente dura de corazón, debemos confiar en el Señor. Señor, transforma a esa persona. Tú quieres salvar a esa persona. Haga su obra en esa persona. Y que nuestros motivos sean alineados a la voluntad de Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios,
murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.